Capítulo 25. La oscuridad de la luz. Ambas facciones del ejército permanecieron en posición de combate, la tensión crepitaba en el aire como un cable de alta tensión. Las expresiones en los rostros de cada shinobi eran tensas, reflejando la palpable anticipación que se cernía sobre el campo de batalla. Desde su posición privilegiada en lo alto de un montículo rocoso, Isoku observó la escena con una mezcla de entusiasmo y cálculo. Una repentina ráfaga de viento barrió el campo, agitando las hojas caídas y formando un remolino de danza. Una hoja en particular flotó con gracia entre las dos fuerzas, captando la atención de todos los guerreros mientras descendía, aparentemente suspendida en el tiempo. La quietud era casi inquietante, ya que la mirada de cada shinobi permanecía fija en el delicado fragmento de la naturaleza. Cuando la hoja comenzó a descender lentamente, el silencio se rompió. Con una respiración sincronizada, ambos lados se lanzaron hacia adelante y comenzaron a correr a toda velocidad uno hacia el otro. Roar. Un rugido feroz surgió de las fuerzas de la coalición, un grito de batalla primitivo que encendió los corazones de los guerreros. Con ese sonido resonando en el aire, los combatientes corrieron hacia su destino. Tan pronto como la hoja besó el suelo, comenzó el choque. Los jutsus estallaron en una espectacular exhibición de energía, mientras que los kunais y shurikens volaron por el aire como estrellas fugaces mortales. El campo de batalla rápidamente se convirtió en una cacofonía de caos y violencia. La sangre cubrió la tierra mientras se ofrecían sacrificios a la siniestra deidad de la muerte. Lo que se desarrolló fue simplemente una escaramuza en comparación con los grandes horrores presenciados en las grandes guerras, pero tenía la misma intensidad brutal. El poder puro del shinobi se exhibió en todo su esplendor. El sigilo y la estrategia se abandonaron en favor de la pura ferocidad. Fue una lucha desesperada por la supervivencia, una verdadera batalla campal. La emoción de Isoku llegó a su punto máximo cuando vio a Uzumaki Daisuke abrirse paso entre las filas enemigas con la gracia y el poder de una tempestad. La expresión de Daisuke reflejaba un impulso primario, la encarnación de la destrucción. Nadie tenía ninguna posibilidad contra él mientras abría paso a través de los shinobi de clase Jonin con una eficiencia despiadada. Soy realmente afortunado de presenciar esto de primera mano, reflexionó Isoku, intercambiando una mirada cargada con Daisuke mientras los hilos del destino comenzaban a entrelazarse entre ellos. Cerca de allí, el agua brotó violentamente del suelo, engullendo a varios shinobi y ahogándolos en un torrente de desesperación. Tobirama se agachó para esquivar un ataque aéreo, moviéndose con fluida precisión mientras reaparecía detrás de su atacante. En un movimiento rápido, separó la cabeza del shinobi de su cuerpo, su kunai resbaladizo por el color carmesí. La espada continuó su arco mortal y se hundió en el cráneo de otro shinobi que intentaba emboscar a Madara por detrás. Madara, rápido como un rayo, giró y despachó al intruso con una espada que agarró del suelo, empleando una forma salvaje de kenjutsu que mostraba la reconocida destreza de Luchia. Tobirama observó con una sonrisa irónica, señalando, y ni siquiera ha activado su Sharingan todavía, descartó el pensamiento mientras chocaba con otro adversario, sus kunai chispeando entre sí, los sonidos de la batalla rodeándolos. En medio del caos, un shinobi frenético atravesó las fuerzas de la coalición con un desenfreno temerario, con una risa mezclada con sed de sangre derramándose de sus labios. Su alboroto llegó a un final abrupto cuando Daisuke, con precisión letal, separó su cabeza de sus hombros en un solo movimiento fluido. Daisuke apenas echó un vistazo al enemigo caído y su atención se centró en Isoku, que lo esperaba con una sonrisa cómplice. A medida que el número de shinobi disminuía de cientos a solo 60, la batalla llegó a un punto de ebullición. Cada bando estaba desesperado por obtener la victoria. Los kunais y los shurikens silbaban por el aire y daban en el blanco en los torsos de oponentes desprevenidos. Un shinobi jadeó y la sangre le burbujeó en la garganta mientras caía al suelo, sin vida. Rei escudriñó el campo de batalla y sintió una sensación de euforia corriendo por sus venas. Estamos ganando, este es el poder que poseemos juntos. La fuerza de los tres grandes clanes realmente no tiene igual. Su corazón se aceleró al ver a sus camaradas peleando al unísono, su poder combinado era una fuerza a tener en cuenta. Daisuke saltó al aire y aterrizó justo frente a Isoku, quien lo miró con una sonrisa feroz. La atmósfera era eléctrica y ambos guerreros sabían que había llegado el momento. Con una explosión de velocidad, chocaron y los sonidos del acero chocando resonaron como truenos en el campo de batalla. El suelo tembló bajo sus pies mientras intercambiaban golpes, cada golpe resonaba con el peso de sus convicciones. Bailaban a un ritmo letal, la ferocidad de su batalla se hacía eco del caos que se arremolinaba a su alrededor.
Los ojos de Daisuke ardían de determinación, mientras que la sonrisa de Isoku insinuaba una estrategia más profunda que se escondía bajo la superficie. Salto de línea. Hashirama se mantuvo firme, su respiración se entrecortaba mientras miraba fijamente a Genchi, quien estaba parado al otro lado del campo de batalla con una sonrisa de satisfacción. Eres bastante impresionante, para ser un niño. Tu escuadrón fue bastante fácil de despachar. No haría falta mucho más para hacerte lo mismo, se burló Genchi, con la voz llena de desdén. Hashirama se burló para sus adentros y pensó, este tipo es más duro de lo que esperaba. No estoy lo suficientemente preparado para un oponente de este calibre. Esa piel endurecida que tiene, esto va a ser un desafío. Tendré que dar rienda suelta a todo lo que tengo en esta batalla. Basta de hablar, dijo Genchi, agachándose de repente y oscureciéndose con una energía amenazante. Los sentidos de Hashirama se encendieron al reconocer el peligro inminente de la técnica. Sin previo aviso, Genchi se lanzó hacia adelante, moviéndose con una velocidad sorprendente para su enorme cuerpo, con sus puños endurecidos por la tierra listos para atacar. Hashirama instintivamente se agachó y esquivó los golpes, aunque el impacto le dejó los brazos entumecidos. Esquivó por poco una serie de golpes brutales, devolviendo algunos de los suyos, pero parecieron rebotar inofensivamente en el duro exterior de Genchi. Si intento bloquear uno de sus golpes de frente, corro el riesgo de destrozarme los brazos, se dio cuenta Hashirama, con el corazón acelerado. En un repentino estallido de movimiento, Genchi saltó al aire y lanzó un golpe devastador a Hashirama. El joven shinobi se apartó justo a tiempo, pero la fuerza del puñetazo de Genchi destrozó el suelo bajo sus pies y provocó fisuras en la tierra. Aprovechando la oportunidad, Hashirama concentró su chakra y asestó una patada circular que impactó en el costado de Genchi y lo hizo caer al suelo. Gap. Genchi se atragantó, rodó hasta detenerse pero recuperó rápidamente el equilibrio. Ignoró la sangre que le corría por la frente y su concentración se agudizó mientras corría de vuelta hacia Hashirama. En un movimiento rápido, Hashirama desató una ráfaga de explosivos, que volaron por los aires. Genchi los esquivó sin esfuerzo, pero uno de ellos, camuflado en una bomba de humo, detonó justo a su lado. ¡Maldita sea! Gruñó Genchi, el humo espeso le picaba los ojos y le oscurecía la visión. Hashirama aprovechó el momento. Avanzó, canalizando su chakra hacia la tierra mientras formaba una afilada lanza de madera, endureciéndola con su chakra. Ra-arrik. Rugió, saltando en el aire con la intención de ensartar a Genchi. Genchi apretó los dientes mientras intentaba esquivar el ataque entrante, pero la nube de humo embotó sus sentidos. Aplastar. La lanza atravesó el hombro derecho de Genchi, enviando ondas de dolor a través de su cuerpo. Ra-ah. Mierda. Aulló Genchi, con sangre goteando de sus labios. Hashirama, demostrando un control impresionante de su chakra, transformó la lanza en una espada afilada y cortó hacia abajo. Aplastar. Genchi jadeó, agarrándose el brazo amputado mientras Hashirama aprovechaba su ventaja, preparándose para abrirlo en canal. Pero Genchi, impulsado por la adrenalina y la furia, reunió las fuerzas que le quedaban. Canalizó chakra de la tierra en su pie y le dio una violenta patada en la mandíbula a Hashirama, que se estrelló contra el suelo. Hashirama se tambaleó, sintiendo un dolor punzante en todo el cuerpo mientras luchaba por recuperar el equilibrio. Se sacó un diente de la boca y escupió sangre mientras miraba a Genchi, que se retorcía en el suelo y la sangre manaba del muñón donde había estado su brazo. La mirada de Genchi se posó en la extremidad amputada, la ira bullía en su interior. Un niño me está empujando hasta este punto. ¿Cómo es posible? Gruñó y se agachó mientras su chakra aumentaba con intensidad. Hashirama sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Prepárate, murmuró, abriendo los ojos mientras una mano hecha de tierra salía disparada del suelo y se volvía a unir al brazo cortado de Genchi. Con un rugido, Genchi sintió que la conexión le encendía los nervios y una sonrisa torcida se formó en su rostro mientras la sangre le goteaba por la barbilla. Disfrutaré matándote, mocoso, escupió. En un instante, Genchi desapareció de la vista y los instintos de Hashirama gritaron peligro. Rodó hacia atrás justo cuando un puñetazo de Genchi se estrelló en el lugar donde estaba parado, sacudiendo la cueva que los rodeaba. El suelo tembló y la cueva empezó a perder su estabilidad mientras Hashirama recuperaba el equilibrio. Apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando el siguiente golpe de Genchi atravesó la pared de Mokuton que había construido apresuradamente, impactando en las costillas de Hashirama y haciéndolo tambalearse.
Jadeando de dolor, Hashirama levantó la vista y vio a Genchi cerniéndose sobre él, como un depredador preparándose para atacar. El shinobi mayor lo agarró por la cabeza y lo levantó sin esfuerzo por encima del nivel de sus ojos. Hashirama apretó los dientes, sintiendo la aplastante presión que se acumulaba en su cráneo. Esto es todo. Voy a morir, mi cráneo está. La sonrisa sádica de Genchi se ensanchó al sentir el ominoso crujido del hueso bajo su agarre de hierro, saboreando el poder crudo y visceral en sus manos. El sonido era agudo, cruel, una sinfonía retorcida de dolor que le encantaba orquestar. Hashirama, agitando el pecho, rugió desafiante, recurriendo a todas las reservas que tenía dentro. Con un destello de chakra y un estallido desesperado de movimiento, desapareció, sustituyéndose por los escombros desmoronados de la pared. El momento de triunfo de Genchi se disolvió en furia cuando comprendió que su presa se había soltado. Pero antes de que Hashirama pudiera estabilizarse, Genchi se abalanzó sobre él. Un golpe brutal se estrelló contra su pecho, la fuerza fue tan abrumadora que le quitó el aire de los pulmones y lo hizo caer hacia atrás. Chocó contra una pared y el impacto le atravesó el cráneo en una resonante explosión de dolor. El mundo daba vueltas, una agonizante confusión de visión fracturada y desorientación palpitante. Necesito terminar con esto rápido, no puedo seguir así por mucho más tiempo. El pensamiento era agudo, urgente, pero su cuerpo se sentía distante, lento, casi separado de su voluntad. Se tambaleó, intentando levantarse, pero sus extremidades lo traicionaron, colapsando bajo él mientras los espasmos sacudían su cuerpo. Genchi, apenas conteniendo su alegría, caminó hacia él, con diversión brillando en sus ojos fríos. Cada paso reverberaba como una cuenta regresiva, la atmósfera se espesaba con amenaza mientras Genchi saboreaba la victoria que se acercaba. Cuando la visión de Hashirama se oscureció, miró hacia arriba y captó el destello de la cruel sonrisa de Genchi. Cometiste el grave error de iniciar una pelea con alguien muy por encima de tu nivel. Hashirama soltó una risita débil. Podría decir lo mismo de ti. El brazo blindado de Genchi se enroscó con una densa capa de chakra, preparándose para acabar con Hashirama de una vez por todas. Pero justo cuando se lanzó hacia adelante, el chakra de Hashirama surgió, transformando la lanza de madera en gruesas enredaderas que atraparon las extremidades de Genchi. ¿Qué? Una sonrisa triunfante se dibujó en el rostro de Hashirama mientras se acercaba a Genchi. Eres mío. Con un rugido, Hashirama juntó sus manos, listo para desatar su técnica. Los ojos de Genchi se abrieron con horror cuando una luz cegadora los envolvió, seguida por el rugido estremecedor de una explosión. ¡Boom! Salto de línea. Gary miró impasible el cuerpo sin vida de Taichi, con una expresión de fastidio en su rostro. Su mirada se dirigió a Mito, Shina, Kuragari y Shichirou, quienes lo observaban con una mezcla de determinación y aprensión. La tensión en el aire se hizo más densa cuando la atención de Gary se desplazó hacia arriba, percibiendo la feroz batalla que se desarrollaba entre Hashirama y Genchi. Vislumbró a Kantaro, que salió volando en espiral por culpa de un jadeante Ryoichi, y frunció el ceño. Parece que los jóvenes de hoy son más prometedores de lo que esperaba, comentó con un dejo de desdén en su voz. Agoromao Gary, dijo Kuragari, agachándose mientras sujetaba la espada de Taichi. Gary entrecerró los ojos ligeramente, evaluando la intención del chico. Pensó Gary, sintiendo el cambio en la atmósfera cuando Kuragari de repente saltó sobre él, con el objetivo de partirlo en dos. En un instante, Gary juntó las manos alrededor de la espada y, con una habilidad y una agilidad notables, arrojó a Kuragari con fuerza al suelo. El impacto provocó temblores en la cueva. Kuragari recuperó rápidamente el equilibrio, pero Gary le asestó un puñetazo aplastante en el estómago que lo hizo caer al suelo. Es solo mi imaginación, se burló Gary, con confianza inquebrantable. Shichiro intentó levantarse, pero se encontró ahogándose cuando Gary apareció ante él en un instante y lo agarró por el cuello. ¡Ga! Jadeó Shichiro, con pánico reflejado en sus ojos. No tengo tiempo para entretenerlos, niños. Gruñó Gary, levantando a Shichiro a la altura de sus ojos. Una enorme onda expansiva de chakra surgió de él, arrojando a Mito y a Shina hacia atrás, estrellándolos contra las paredes de la cueva. Shina se estrelló contra la roca y su cabeza atravesó la superficie antes de que el suelo detuviera su impulso. Rodó hasta detenerse y cavó una zanja en la tierra mientras la sangre se acumulaba debajo de ella.
Apretando los dientes por el dolor, luchó por levantarse, pero un dolor agudo le atravesó la cabeza y la hizo caer de nuevo. Shikiro pensó dolorosamente, su visión se nubló mientras su cabello castaño se enmarañaba con sangre. A Mito no le fue mejor, su forma inconsciente quedó incrustada profundamente en la tierra, sus respiraciones lentas y superficiales eran la única indicación de que estaba viva. Shichiro gritó cuando el brazo izquierdo de Gary le asestó un violento golpe que lo hundió aún más en el suelo. La cueva tembló de forma amenazante, anunciando su inminente colapso. Bastardo. Rugió Shichiro, la desesperación encendiendo su espíritu. Gary se agachó sin esfuerzo para esquivar el desesperado golpe de espada de Kuragari y le asestó un codazo en el estómago que le partió los huesos. Kuragari jadeó y la sangre le brotó de los labios cuando Gary colocó rápidamente la palma de la mano sobre el rostro de Kuragari y utilizó una cantidad asombrosa de fuerza para estrellarlo contra el suelo. Clash. No permitiré que sigas siendo una molestia, afirmó Gary con tono frío. Ya me has enfurecido lo suficiente, Gary. Kuragari apenas registró el sonido de su nombre cuando Gary desató una poderosa explosión de chakra, hundiéndolo más profundamente en el suelo. Luchando por respirar, miró hacia arriba, su visión se oscureció. Luego todo se volvió negro. Ryoichi apretó los dientes, la culpa lo carcomía. Su distracción le costó caro, ya que la poderosa patada de Kantaro lo envió en espiral hacia las profundidades de la tierra. Ryoichi jadeó cuando varias lanzas de hueso se clavaron violentamente en él, inmovilizándolo. La sangre le goteaba de los labios mientras escupía, y el rastro carmesí descendía serpenteando desde su cuero cabelludo. Sus nudillos, doblados en ángulos antinaturales, palpitaban de dolor. Kantaro apareció, con la mitad de su rostro envuelto en sombras y una sonrisa siniestra curvando sus labios. Se acercó a Gary, que estaba de pie observando el caos. Puedo sentir que tu poder aumenta constantemente, dijo Kantaro, con intriga en su tono. Gary miró con fastidio la forma retorcida de Kantaro. Ese mocoso Uzumaki interrumpió mis planes. En lo que sea que me haya convertido, no soy rival para el Rikudo Sennin. Soy simplemente una abominación patética. Kantaro se rió entre dientes, sin inmutarse. Esta abominación es todo lo que necesitas. Elimínalos ahora y no quedará nadie que pueda desafiar tu poder. La mirada de Gary se desvió, percibiendo la llegada de nuevos visitantes. Parece que tenemos visitas. Sí, respondió Kantaro, con una sonrisa infantil extendiéndose por su rostro. Los Uzumaki, Senju y Uchiha están comprometidos con la milicia. Lo sé muy bien, espetó Gary, con una irritación palpable. Después de todo, he absorbido a la mayoría de sus miembros. Se giró y se alejó a grandes zancadas con determinación, sus pantalones estilo ambú y su ajustado cuello alto negro acentuaban su imponente figura. Encárgate de esta basura. Yo me ocuparé de la escaramuza de afuera, ordenó, su presencia desapareciendo entre las sombras, dejando a Kantaro saboreando al escuadrón caído. De repente, una onda expansiva recorrió la cueva y se produjo una enorme explosión sobre ellos. Apareció un enorme agujero en el techo y la luz inundó la oscura cámara. Un Hashirama ensangrentado descendió, mirando fijamente a Genchi con fiereza, quien permanecía sonriendo a pesar de su apariencia desaliñada y su brazo severamente herido, con el acre olor a carne quemada flotando en el aire. Kantaro arqueó una ceja. ¿Dejaste que te hiciera eso? Genchi se rió entre dientes, quitándole importancia a la preocupación. Me tomó por sorpresa, eso es todo. Los ojos de Hashirama se abrieron de par en par al notar que Kantaro estaba detrás de él. Ahora son dos. Esto es malo. Su mirada se dirigió hacia la matriz de sellado y vio a Shichiro inconsciente. Sintió alivio cuando vio que Itama respiraba, aunque lentamente. Voy a acabar con estos debiluchos. ¿Te importaría echarme una mano? Ofreció Kantaro, dando un paso hacia Ryoichi, que estaba inmovilizado y forcejeando. No hace falta, respondió Genchi, y su determinación endureció su resolución. Es mío. Kantaro simplemente sonrió, la anticipación brillando en sus ojos. Salto de línea. El lento y rítmico latido del corazón de Kuragari resonó en sus oídos, un implacable recordatorio de su situación actual mientras yacía inmóvil en un charco carmesí. El pánico surgió dentro de él como una marea, cada ola amenazaba con hundirlo mientras miraba a su alrededor, desorientado y confundido. El mundo a su alrededor se desvaneció en una oscuridad impenetrable, un vacío que parecía extenderse infinitamente, sofocante y frío. ¿Dónde estoy? Preguntó con voz áspera, las palabras apenas se le escapaban de los labios mientras la confusión se arremolinaba en su mente como una tempestad.
Las sombras danzaban en los bordes de su conciencia, arrastrándose con susurros insidiosos que corroían su determinación. En ese momento de desesperación, un recuerdo atravesó de repente la niebla. Un recuerdo vívido de su encuentro anterior con el Shinju, un ser que había despertado algo en lo profundo de él. Después de un largo día de entrenamiento, Kuragari había regresado a su modesto apartamento, la fatiga se había desvanecido mientras una ola de alegría lo invadía. Su corazón se aceleraba de anticipación mientras se acercaba a las fotografías de sus padres, cada cuadro era un testimonio de su amor y sacrificio. Una cálida sonrisa se extendió por su rostro y las lágrimas se agolparon en sus ojos mientras susurraba. Por fin, Tousan, Kaasan, puedo ser un shinobi. Por fin puedo proteger a nuestro clan como ustedes lo hicieron. El sol poniente bañó la habitación con un resplandor dorado, iluminando su expresión esperanzada y arrojando un halo alrededor de sus sueños. Mañana será un nuevo día, declaró en voz baja, con la voz llena de la clase de anticipación que solo un corazón joven puede reunir. Se dirigió a la cama, ansioso por un sueño reparador que lo llevara a la promesa del día siguiente. Cuando cerró los ojos, se deslizó hacia un reino inesperado, un espacio que se sentía extraño e íntimamente familiar. Salto de línea. Kuragari abrió los ojos de golpe y vio un paisaje impresionante. Una vegetación exuberante lo envolvía, el aroma de la tierra húmeda se mezclaba con la dulzura de las flores en flor. Unas montañas imponentes se alzaban como centinelas a lo lejos y los pájaros revoloteaban por el aire, con sus alegres melodías resonando en la tranquilidad, en marcado contraste con la agitación que se agitaba en su interior. ¿Dónde estoy?, murmuró desconcertado cuando una voz familiar resonó suavemente a su alrededor, como si el aire mismo estuviera impregnado de su presencia. Tu paisaje mental, refleja tu estado mental actual, resonó la voz, envolviéndolo como un suave abrazo, pero con una corriente subyacente de algo antiguo y profundo. Se giró y vio un orbe blanco radiante, que brillaba con un poder sobrenatural, su brillo era casi abrumador e iluminaba el entorno verde con un resplandor surrealista. Latía suavemente, como si respirara en sincronía con los latidos de su corazón, atrayéndolo con un encanto irresistible. ¿Quién, qué eres?, balbuceó Kuragari, cautivado pero desconcertado por la presencia del orbe. Una sensación de asombro se mezcló con el miedo, haciendo que su corazón se acelerara. Eres un individuo intrigante, Kuragari Uzumaki respondió, su voz era una mezcla armoniosa de calidez y misterio, resonando en el ambiente sereno. Los ojos de Kuragari se abrieron de par en par al reconocerlo. Esa voz, ¿eras tú, no? El orbe se rió suavemente y su risa resonó como campanas lejanas. ¿Recuerdas mis palabras? Los recuerdos de aquella fatídica noche volvieron a su mente, el momento en que sintió por primera vez el chakra corriendo por sus venas, acompañado de la presencia alienígena que se sentía a la vez estimulante y aterradora. Recordó sus inquietantes susurros mientras sucumbía a un sueño profundo. Pensar que el mero deseo humano era suficiente para extraer mi poder, fascinante. «¿Fuiste tú?», murmuró Kuragari, lidiando con el peso de esta revelación. «Respondiste a mi llamado. En efecto. Soy Shinju, la fuente de todos los chakras. Adquiriste mi poder a través de medios que son bastante desconcertantes. Tal vez las esencias de Indra o Asura resonaron dentro de ti. ¿O fue una combinación de ambas? ¿Indra Asura de qué estás hablando?», preguntó Kuragari, su confusión se profundizó mientras intentaba procesar las implicaciones de este extraño diálogo. Sin darte cuenta, has accedido a mi poder, una energía que no está destinada a un cuerpo mortal. Tu energía Yin está gravemente agotada y tu cuerpo está en crisis. ¿No puedes hablar en términos más simples?, respondió Kuragari, la frustración se apoderó de su voz mientras sentía que el pánico aumentaba nuevamente. Debe haber equilibrio dentro de ti. Yin y Yang, luz y oscuridad, espíritu y cuerpo. Tu ser desafía los principios fundamentales del poder. Tu espíritu es caótico, desequilibrado, y tu mente se tambalea al borde del colapso. Tal vez tú seas la anomalía, interesante. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué quieres decir? Deja de hablar con acertijos. Gritó Kuragari, con desesperación en su tono mientras lidiaba con las implicaciones de su propia existencia. Tu cuerpo está sucumbiendo a la corrupción debido a un suministro insuficiente de Yin para contrarrestar tu Yang. No hay suficiente luz para equilibrar la oscuridad. Activar mi poder en tu estado actual conducirá al desastre. La energía que has despertado no debe ser utilizada hasta que restablezcas el equilibrio, o tus amigos pueden sufrir un destino similar a lo que sucedió en el bosque. Nunca les haría daño.
replicó Kuragari, con una feroz determinación encendiéndose dentro de él, pero debajo de ese fuego había un destello de miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a su propio potencial de destrucción. «¿Eso dices?», respondió el Shinju, con un tono extrañamente tranquilo, como si pudiera ver a través de las capas de bravuconería la incertidumbre que había debajo. «Pero esa es una verdad innegable. No se trata del destino, es una simple realidad». Kuragari se quedó atónito al recordar los sentimientos que lo habían embargado esa noche. La frialdad en su corazón, la ausencia de remordimiento mientras diezmaba sin piedad a las fuerzas enemigas. Confundido, se volvió hacia el orbe en busca de orientación, un salvavidas en el caos de sus pensamientos. «¿Yo qué me sugieres que haga?». Su voz temblaba, no solo por el miedo, sino por el peso de la responsabilidad que lo oprimía como un ancla. «Deja que el chakra restablezca el equilibrio en tu cuerpo antes de intentar controlarlo de nuevo. Ya has desbloqueado tu chakra básico. No hay necesidad de profundizar más todavía. Te enfrentaste a la muerte esa noche y la pura coincidencia te salvó. No desperdicies esa oportunidad». Kuragari bajó la cabeza y la solemne aceptación se apoderó de él como una pesada capa. La comprensión de que su poder era tanto un don como una maldición lo invadió, dejándolo con una sensación de pequeñez y vulnerabilidad ante fuerzas tan abrumadoras. «Sí, lo entiendo», susurró finalmente, la gravedad del momento lo oprimía, anclándolo a la verdad que tenía que enfrentar. No se trataba solo de poder, se trataba de equilibrio, de salvaguardar a quienes le importaban. Lo que estaba en juego era más importante de lo que jamás había imaginado, y el miedo a lo que podría llegar a ser en su búsqueda de fuerza era más abrumador que cualquier enemigo al que se hubiera enfrentado. Salto de línea. «No hagas esto, Kuragari, tu cuerpo aún no está listo». La advertencia resonó a su alrededor como un trueno distante, reverberando a través del vacío carmesí de su paisaje mental, amplificando su creciente desesperación. El corazón de Kuragari se aceleró, latiendo como un tambor de guerra en su pecho, mientras permanecía inmóvil en el lugar, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Sobre él, una mota de luz distante titiló, un destello etéreo que lo atraía como una estrella que se apaga en un cielo nocturno ahogado por las nubes. Prometía claridad, poder y tal vez incluso salvación, pero ¿a qué precio? «¿Tengo otra opción?», pensó desesperadamente, con el peso de su situación presionándolo como una piedra. «Mis amigos están en grave peligro», el pensamiento lo consumía, desgarrando sus entrañas con un hambre insaciable. «Recuerda mi advertencia», resonó la voz del Shinju, tranquila pero firme, resonando en la oscuridad opresiva que lo rodeaba. «¿De verdad quieres arriesgarte a ganarte su odio? Podrías convertirte en la perdición de este mundo». Visiones de risas y camaradería inundaron su mente, evocando una sonrisa agridulce que hizo que una lágrima corriera por su mejilla. Los recuerdos del tiempo que había pasado con sus amigos danzaban ante él, vibrantes y vivos, como sombras fugaces que parpadeaban en la tenue luz de sus recuerdos. Cada momento se sentía como un hilo precioso tejido en el tapiz de su existencia, y ahora, ese tapiz amenazaba con desmoronarse. Un recuerdo se destacó vívidamente, una conversación con Shina que resonó con una claridad que lo tranquilizó y lo atormentó al mismo tiempo. «¿Qué piensas de mí?», preguntó Kuragari, con incertidumbre en sus palabras y la vulnerabilidad expuesta ante ella. «Noentiendo tu pregunta», respondió ella, frunciendo el ceño en señal de confusión pero con su inocencia brillando. «Después de todo lo que pasó, pensé que todos querrían evitarme», confesó, con un temblor en su voz mientras la duda se apoderaba de su corazón. «Baka», replicó Shina, su expresión se suavizó con una cálida sonrisa, la luz en sus ojos era lo suficientemente brillante como para atravesar la niebla de sus dudas. «¿Por qué evitaríamos a la persona que nos protegió?». Kuragari parpadeó sorprendida, buscando en su rostro alguna sinceridad, cualquier indicio de que ese momento pudiera ser una broma cruel. «¿Eh? No importa cómo lo hiciste ni qué te pasó», insistió ella, con un tono firme e inquebrantable mientras lo miraba fijamente con una determinación inquebrantable. «No nos importa nada de eso. Pero no tenía control de mí mismo, podría haber, pero no lo hiciste, ¿verdad?». Lo interrumpió ella, con una voz cortante que cortaba los pensamientos de él. La incredulidad en sus ojos la hizo fruncir el ceño, y su afecto se agudizó hasta convertirse en una feroz actitud protectora. «Deja de deprimirte o te patearé el trasero». Otra oleada de recuerdos lo invadió. Momentos llenos de risas, apoyo y una amistad inquebrantable. Recordó las noches que pasaron acurrucados alrededor de una fogata, el sonido de sus risas resonando entre los árboles, su camaradería como un bálsamo para su alma.
Kuragari dejó escapar un profundo suspiro, una sonrisa que rompió la confusión que había anudado sus entrañas. En esos momentos, se había dado cuenta de que sus bromas y camaradería importaban más que cualquier vergüenza pasajera. Apreciaba su presencia en su vida, un santuario en medio del caos que a menudo lo envolvía. Una vez perdido en la oscuridad y la desesperación, Kuragari había encontrado una luz en estos amigos que le habían mostrado la belleza del mundo más allá de su aislamiento. Su compañía lo había sacado de sus profundidades más bajas, ofreciéndole esperanza donde no había existido ninguna. Cualquier cosa, sin embargo, un pensamiento cruel le atravesó el corazón, oscuro e insidioso. Si me odian por lo que podría llegar a ser, al menos estarán vivos. El peso de esa idea se posó pesadamente sobre sus hombros, sofocándolo bajo su enormidad. Con ese pensamiento atormentándolo, cerró los ojos y dejó que las lágrimas fluyeran libremente. Una sola gota se deslizó por su mejilla y cayó al abismo. En ese momento de vulnerabilidad, sintió que el vacío a su alrededor latía con energía, un inquietante recordatorio del poder que podía desatar, pero a un precio que apenas podía soportar contemplar. Cuando se entregó a la oscuridad, la mota de luz que una vez había prometido esperanza se desvaneció por completo, se extinguió como una vela que se apaga en una tormenta, dejándolo envuelto en una oscuridad opresiva. Ha caído, La voz del Shinju, una vez un ancla de guía, ahora sonaba distante, casi triste, reverberando a través de la oscuridad como un eco inquietante. Salto de línea. Kantaro se cernía amenazadoramente sobre Ryoichi, un espectro de terror envuelto en malicia. Ryoichi lo miró con furia, irradiando furia por cada poro, pero un destello de miedo bailaba en su pecho como una polilla atraída por la llama. La atmósfera crepitaba de tensión, lo suficientemente espesa como para ahogarse. Con una sonrisa torcida, Kantaro se burló. ¿Sabes? Tengo la tentación de hacerte ver cómo elimino metódicamente a cada uno de tus estudiantes, uno por uno. Sería absolutamente exquisito. Había un tono escalofriante en su voz, un oscuro deleite que se filtraba en cada palabra, transformando el aire a su alrededor en algo sofocante y frío. Pensándolo bien, ¿por qué no hago precisamente eso? Aterrizó siniestramente cerca de Shichiro, que yacía indefenso en el suelo, con el cuerpo golpeado y el espíritu tambaleándose, mientras Ryoichi permanecía congelado por el horror, incapaz de apartar la mirada de la pesadilla que se desarrollaba y amenazaba con consumirlos a todos. Cerca de allí, el sonido de Ashirama siendo arrojado violentamente resonó por toda la cueva, su cuerpo se estrelló contra las paredes desmoronadas. Los ecos del caos llenaron el aire, un telón de fondo disonante para la escena que estaba a punto de desarrollarse. Una sinfonía inquietante de destrucción y desesperación. Kantaro miró a Ryoichi, saboreando la desesperación grabada en su rostro, alimentándose de ella como si fuera un néctar oscuro. Por favor, no lo hagas, gritó Ryoichi, su voz temblaba de angustia, la desesperación le arañaba la garganta como un animal salvaje. ¿Ah, sí? Eso es exactamente lo que quería ver, dijo Kantaro con deleite, con una expresión alegre que le provocó escalofríos en la espalda a Ryoichi. Desesperación pura y sin adulterar. Las sombras que los rodeaban parecían hacerse más profundas y extenderse amenazadoramente mientras la visión de Shina se nublaba por las lágrimas. Jadeó, el peso del peligro que corrían sus amigos aplastaba su espíritu. Shi-Ki-Rou. Gritó, la desesperación inundaba su voz, su corazón dolía como si lo estuvieran desgarrando. Kantaro estaba a punto de atacar, con un brillo perverso en sus ojos, cuando de repente los entrecerró, percibiendo movimiento debajo de los escombros donde Kuragari había estado tendido. Lentamente, las piedras se movieron y Kuragari emergió, levantándose con una calma determinada pero escalofriante que envió una ola de inquietud a través del aire. «Ah, un último esfuerzo», se burló Kantaro, mirando a Genchi, cuyos ojos se dirigieron hacia el caído Ashirama, con intriga evidente en su rostro, como si sintiera que la marea estaba cambiando. «Kuragari, detente», gritó Ryoichi, la desesperación se apoderaba de su tono como el hielo subiendo por una columna vertebral, cada palabra era una súplica envuelta en miedo. La sonrisa de Kantaro se amplió, saboreando el momento, mientras dejaba que huesos irregulares sobresalieran de su palma, declarando, «Puede ser el primero en morir». En un instante, Kuragari desapareció de la vista, una brisna de oscuridad se coló entre las grietas de la realidad y apareció justo detrás de Kantaro. El mundo que lo rodeaba desapareció, dejando solo un vacío helado donde alguna vez florecieron las emociones. Un profundo silencio los envolvió, la violencia inminente flotaba en el aire como una promesa tácita. ¿Qué demonios?
La expresión caótica de Kantaro cambió a conmoción, sus ojos se abrieron con incredulidad cuando sintió un dolor repentino y abrasador en el pecho. Miró hacia abajo, solo para encontrar un agujero enorme donde había estado su corazón, sangre acumulándose alrededor de sus pies, una imagen espantosa de su propia muerte. Con un fuerte golpe, Kantaro se desplomó en el suelo, sin vida, su malevolencia se extinguió en un instante. El corazón de Ryoichi se hundió, la incredulidad lo invadió como una marea fría mientras procesaba la grotesca escena que se desarrollaba ante él. Kuragari estaba de pie en medio del caos, su puño apretado alrededor del corazón destrozado de Kantaro, las entrañas salpicadas por el suelo, un grotesco trofeo de su oscuro triunfo. Los ojos de Genchi se abrieron de par en par por la sorpresa, la decepción se apoderó de su rostro como una nube de tormenta que oscurece el sol. ¿Un caballo negro, eh? Murmuró en voz baja, con una mezcla de respeto y preocupación en los labios. Pero antes de que el peso de ese momento pudiera asentarse, Genchi entró en acción y se elevó por encima de Kuragari con la intención de atacar, su brazo izquierdo estaba envuelto en chakra de tierra endurecido, un arma formada a partir de su propia esencia. Morirás aquí, mocoso. Rugió, la determinación alimentaba su ataque, el aire vibraba con la amenaza de la violencia. Sin embargo, Kuragari estaba listo. Un aura oscura se arremolinaba a su alrededor, crepitando con una intensidad que parecía casi viva. Levantó la palma para bloquear el golpe, la oscuridad se enroscó protectoramente a su alrededor. Antes de que Genchi pudiera registrar el cambio de impulso, su brazo fue cortado en un movimiento rápido, el acto brutal casi quirúrgico en su precisión, su cabeza rodó al suelo, sin vida. Los ojos de Shina se abrieron de par en par, horrorizada, y la conmoción por la transformación de Kuragari la atravesó como una ola. Los recuerdos de su primer encuentro volvieron a invadirla, un duro recordatorio del chico que una vez conoció. Su corazón se aceleró, atrapado en una tempestad de emociones. Miedo, tristeza y una dolorosa incertidumbre. La mirada de Kuragari era distante y abatida, reflejando una nueva oscuridad que parecía envolverlo, una sombra que amenazaba con consumir la luz que habían luchado tanto por preservar. En ese momento, bajo la cacofonía de la batalla, nació la verdadera oscuridad, una entidad palpable que se enroscó alrededor de Kuragari como un sudario. El peso de sus decisiones se sentía pesado en el aire, sofocándolo, como si la atmósfera misma conspirara para dar testimonio de ese momento crucial. El momento en que tuvo que enfrentarse al terrible potencial de su propio poder y al riesgo que representaba para sus seres queridos. La cueva tembló con los restos del caos, cada latido reflejaba el precario equilibrio entre la salvación y la ruina. A medida que el polvo se asentaba a su alrededor, la realidad de las acciones de Kuragari comenzó a arraigarse, entrelazándose con la esencia misma de su ser. Los susurros del Jinju resonaban en su mente, un inquietante recordatorio de la delicada línea por la que ahora caminaba. Kuragari se encontraba en medio de la carnicería, un guerrero forjado en la oscuridad pero que aún albergaba una tenue esperanza. Ya no era solo un niño. Era una fuerza, un heraldo del cambio, un protector de sus amigos, pero ¿a qué precio? Las sombras danzaban en el borde de su visión, tentándolo con la promesa de fuerza, pero él sabía que el camino que había elegido estaba plagado de peligros. Salto de línea. ¿Estás bien? Preguntó Kuragari con voz firme mientras colocaba la palma de la mano sobre la frente de Shina. La calidez de su tacto contrastaba marcadamente con el caos que los envolvía. El alivio la invadió, una oleada reconfortante en medio de la devastación, un breve respiro en un mundo que de repente se había hundido en la locura. Kura, suspiró, con el corazón acelerado al sentir el pulso constante de él contra su piel, afianzándola en medio de la confusión. Él estaba allí, y sin embargo, una sombra se cernía detrás de su tranquilo exterior, una oscuridad que amenazaba con consumirlos a ambos. Tienes que salir de aquí, le instó, poniéndose de pie con una determinación que le hizo doler el corazón. La cueva está a punto de derrumbarse. He restaurado a los demás. Tienes que sacarlos. Sensei no podrá moverse durante un tiempo. Shina no pudo evitar observar cómo él desviaba la mirada hacia la oscuridad que se extendía más allá, con una sensación de aprensión en su expresión. Era el tipo de mirada que le hacía doler el estómago, una premonición de que algo monumental estaba a punto de suceder. ¿Cuánto tiempo seguirás mirando? Deberías salir a la luz, dijo, con una voz cargada de urgencia que le provocó escalofríos en la columna vertebral. De entre las sombras, Izuna emergió y observó la devastación que los rodeaba. El aire estaba denso de polvo y los restos de piedra desmoronada se arremolinaban en la penumbra como fantasmas de su pasado, ecos de una batalla que los había llevado a todos al límite.
Los cautivos han sido rescatados, declaró Izuna, con voz firme pero cargada de urgencia. Vine a ofrecer mi ayuda. Kuragari lo miró a los ojos y una sonrisa cómplice se dibujó en su rostro, pero la gravedad de la situación pesaba sobre todos ellos. Izuna frunció el ceño mientras observaba el caos, dándose cuenta de que el tiempo se estaba acabando y el peligro acechaba más allá de las paredes derrumbadas. Debería sacar a todos de aquí rápidamente, insistió Kuragari, su tono se tornó serio, una intensidad sombría que hizo que el corazón de Shina se acelerara. Siento que se está acumulando una peligrosa cantidad de chakra. ¿Qué planeas hacer? Intervino Shina, con voz preocupada, ignorando por un momento la presencia de Izuna. Podía ver la tormenta que se estaba formando en sus ojos, y la idea de perderlo le provocó una oleada de pánico. La sonrisa de Kuragari se desvaneció y fue reemplazada por una determinación sombría que le provocó escalofríos en las venas. En ese fugaz instante, Shina vislumbró el peso que había estado soportando desde aquella fatídica noche. Una carga insoportable grabada en las líneas de su frente y en la expresión de su mandíbula. Una revelación la golpeó con la fuerza de 1000 cristales rotos. ¿Hasta qué punto había estado ciega ante la agitación que se desataba bajo su superficie? Kura, por favor, no, comenzó a decir, extendiendo la mano hacia él, desesperada por apartarlo del borde en el que sentía que se tambaleaba. El espacio entre ellos crujía por la tensión, cada latido del corazón hacía eco de sus temores no expresados. Voy a terminar con esto, murmuró, la firmeza de sus palabras cortó el aire como una espada, y ella sintió un profundo escalofrío instalarse en sus huesos. Un nudo de angustia se le retorció en el pecho y sus emociones chocaron como olas contra las rocas de la realidad. No puedes. No tienes que hacer esto sola. El fervor de su voz se elevó, una súplica nacida del amor y el miedo, la desesperación le agarró la garganta mientras daba un paso más cerca y la distancia entre ellas se acortaba. Podemos encontrar otra manera. Siempre lo hacemos. Sus ojos, que antes estaban llenos de calidez y risa, ahora estaban nublados por algo más oscuro, una determinación teñida de tristeza. Si no hago esto, podríamos perderlo todo. No puedo permitir que eso suceda, Shina. Sabes lo que está en juego. ¿Pero qué pasa contigo? Gritó, la vulnerabilidad en su voz era evidente, su corazón se aceleraba mientras buscaba en su rostro al chico que amaba, el chico que siempre había luchado por ellos, incluso cuando eso significaba sacrificar partes de sí mismo. Te estás volviendo demasiado poderoso, Kuragari. ¿Y si no puedes controlarlo? ¿Y si tú? Sus palabras se desvanecieron cuando notó un destello de dolor en su mirada, una grieta momentánea en su fachada que delataba la agitación interior que ella no había comprendido del todo hasta ahora. La sostenía cerca de su corazón, como un ancla en la tormenta, y sin embargo, el mero acto de hacerlo se sentía como sostener un fuego que podría consumirlo. No los dejaré morir, dijo, en voz baja y feroz, pero debajo de esa resolución había un dolor, un miedo profundo de lo que podría llegar a ser. Haré lo que sea necesario. Si eso significa aceptar este poder, que así sea. Tengo que protegerlos a todos. No puedo perderlos. La intensidad de sus palabras la invadió como un manto de terror. El corazón de Shina se encogió dolorosamente en su pecho mientras intentaba procesar la enormidad de su decisión. ¿Pero a qué precio? Susurró, con desesperación impregnando su voz. Él se acercó más, la calidez que irradiaba la envolvió como un suave abrazo, pero había una distancia inconfundible en sus ojos, una resolución que parecía casi extraña. Tienes que confiar en mí, imploró, sus manos encontrando sus hombros, apoyándola en el suelo incluso cuando el mundo a su alrededor amenazaba con desmoronarse. Nunca te lo pedí, pero necesito que creas que esta es la única manera. Tengo que protegerte. Tengo que proteger a todos. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras luchaba por mantener la compostura, lidiando con la realidad de sus decisiones. Salto de línea. Kunai, shuriken y cuerpos destrozados cubrían el suelo, sombríos recordatorios de las vidas que se habían cobrado en la tormenta de la batalla. La sangre se acumulaba en manchas oscuras y brillantes, tiñendo la tierra bajo un cielo oscuro mientras el sol se hundía en el horizonte. Un pesado silencio se cernía sobre el campo de batalla, asentándose como la niebla de la muerte misma. El eco del acero y los gritos de batalla se habían reducido a un recuerdo lejano, dejando solo el silencio tenso y sin aliento que a menudo seguía a la carnicería. Daisuke se encontraba en el centro de todo, con la mirada recorriendo el devastado paisaje.
Se arrodilló junto al cuerpo de Isoku, mirando la profunda y fatal herida que desfiguraba el pecho de su camarada, mientras la sangre se filtraba en sus propias manos, mientras buscaba un pulso que sabía que no encontraría. Detrás de él, las fuerzas de la coalición se reunieron, sus expresiones, una vez esperanzadas, ahora estaban marcadas por el peso del sacrificio. Madara examinó la escena, entrecerrando los ojos mientras buscaba cualquier amenaza sobreviviente, sintiendo una rara satisfacción, hasta que una sensación de hundimiento se apoderó de su corazón. ¿Dónde está Izuna? Se dio la vuelta, buscando cualquier rastro de su hermano, y vio a un líder del escuadrón Uchiha que conducía a varios miembros del clan maltratados pero resistentes fuera de la cueva. Una escena victoriosa, si no fuera por la preocupación que lo corroía por la mente. Cerca de allí, Tobirama observó la coalición de shinobi, un conjunto heterogéneo de los clanes Senju, Uchiha y Uzumaki, magullados y golpeados, pero todavía en pie. Contó sus reducidos números con una creciente sensación de pavor. Hashirama e Itama seguían desaparecidos, y la mera presencia del poder de Gary, el hombre que había diezmado a tantos, parecía un presagio sombrío en sí mismo. Entonces, una explosión ensordecedora atravesó la atmósfera y todas las miradas se volvieron hacia las cuevas. Una columna de humo negro se elevó, haciendo llover escombros y piedras como una tormenta de dagas. Los shinobi restantes se calmaron, pero la visión de Agoromo Gary emergiendo del humo les provocó escalofríos en la columna vertebral. El hombre avanzó a grandes zancadas, parcialmente envuelto en un aura plateada parpadeante que bailaba a su alrededor como llamas, un resultado ominoso de su transformación interrumpida. Su mirada era oscura, apenas enmascaraba una rabia latente debajo de su exterior tranquilo, una malevolencia lo suficientemente aguda como para atravesar el silencio. Has desbaratado mis planes de convertirme en rey de este miserable mundo, se burló Gary, y su voz fría y llena de desdén resonó por todo el campo de batalla. Ahora, todos pagaréis el precio. El corazón de Madara latía con fuerza mientras asimilaba la visión de este formidable enemigo. El destello de chakra puro e insondable que emanaba de Gary era suficiente para inquietar incluso al shinobi más curtido en la batalla. Sus ojos escudriñaron a la multitud, desesperado por encontrar alguna señal de su hermano. No perderé a nadie más, murmuró, apretando los puños y con una ardiente resolución ardiendo dentro de él. Pero en medio de la sombría concentración, una ola de ansiedad recorrió a la multitud. Rei, una perspicaz kunoichi del clan Uzumaki, miró a Gary con el rostro pálido. El chakra de ese hombre, susurró con voz temblorosa. Es abrumador. Como si respondiera a su miedo, Gary levantó la mano y golpeó la tierra con la palma. Un silencio amenazador llenó el aire, una pausa cargada de oscura anticipación. Y entonces, un humo denso y siniestro comenzó a elevarse a su alrededor, arremolinándose y expandiéndose hasta llenar el cielo como una nube de tormenta. La voz de Madara resonó, animando a los inquietos shinobi. Mantén la calma. Gary alzó la voz y una sonrisa maliciosa se dibujó en sus labios. Kuchio no Jutsu. Las palabras salieron de su lengua como un hechizo que contenía la promesa de la perdición. El campo de batalla tembló cuando la tierra se partió bajo sus pies, un antiguo canto reverberó a través de la tierra, y del humo surgió una criatura que durante mucho tiempo se creyó relegada a la leyenda. Cuando los últimos rastros de humo se despejaron, la silueta de una inmensa criatura serpentina tomó forma. El shinobi jadeó cuando los rasgos de la criatura aparecieron a la vista. Escamas negras como la obsidiana, brillando en la luz del sol que se apagaba, con largas rayas rojas que brillaban como ríos de lava fundida. Imponentes, enroscadas y alisadas de un aura feroz, las enormes alas de la criatura se desplegaron, su sombra proyectando un manto sobre el campo de batalla. Un mamut, murmuró Noboru, con incredulidad y asombro mezclados en su voz. El antiguo leviatán, del que se decía que podía desgarrar montañas y remodelar la tierra. La criatura giró su cabeza colosal, con los ojos brillantes como brasas, y observó a los shinobi que se encontraban debajo. Su voz retumbó por las llanuras, un sonido profundo y resonante que reverberó en sus huesos. Pensar que podrían invocarme una vez más. Los humanos han vuelto a perturbar poderes antiguos que deberían haber permanecido enterrados. Madara solo pudo mirar fijamente, sintiendo sus limitaciones más claras que nunca al presenciar la magnitud imposible del poder en la mirada de esta entidad. Juro, pensó, la realización era una amarga promesa en su corazón, nunca volveré a ser tan débil. La mirada de Bahamut se fijó en Gary, como si estuviera evaluando al mortal que se atrevía a invocarlo. Dime, humano, retumbó, ¿buscas la paz o la devastación?
Los labios de Gary se curvaron en una sonrisa oscura mientras señalaba a los shinobi reunidos, sus expresiones mezcladas con terror y determinación sombría. Aniquilación, respondió con frialdad. Borrarles de la existencia. Bahamut entrecerró los ojos y vio un destello de satisfacción en sus ardientes profundidades. Que así sea. Echó la cabeza hacia atrás, acumulando chakra con tanta intensidad que el suelo tembló y se abrieron grietas mientras la energía se condensaba. El aire se espesó y casi asfixió bajo el inmenso peso de la ira de la invocación. Todos, reúnanse. Gritó Daisuke, y su voz atravesó el miedo que se apoderó del grupo. Todos se reunieron y se apresuraron a formar una formación defensiva mientras las fauces de Bahamut se abrían y una esfera de chakra se acumulaba en su interior. ¿Qué sugieres?, preguntó Madara, su mirada intensa mientras se giraba hacia Tobirama, la urgencia brillando en sus ojos. Tobirama tenía la mandíbula apretada y su mente estaba acelerada. Tenemos que reunir nuestro chakra y crear un muro de tierra enorme, respondió. Si las leyendas son ciertas, lo que venga superará todo lo que hemos enfrentado hasta ahora. Gary observaba, con un destello de victoria ya evidente en su mirada gélida. Estaba listo para desatar la destrucción, para transformar este campo de batalla en un cementerio. Preparaos, murmuró con fría firmeza, su aura plateada chisporroteando de energía mientras señalaba a Bahamut. Es hora de que el mundo sienta mi poder. Bahamut se encabritó y rugió, un sonido tan primario y devastador que pareció sacudir los cielos. Los shinobi reunidos se prepararon, con los ojos fijos en la criatura, mientras sus fauces saturadas de chakra se abrían de par en par y un torrente apocalíptico de energía irradiaba hacia afuera. Ahora. Gritó Daisuke y, al unísono, los shinobi empujaron sus manos hacia la tierra, juntando su chakra colectivo para levantar una inmensa barrera de roca y piedra. El suelo se elevó, formando una enorme pared justo cuando Bahamut desató un devastador rayo de chakra. El impacto fue instantáneo. Una onda expansiva de energía cegadora que arrasó con todo a su paso. Los árboles, las rocas y los restos del bosque se desintegraron cuando el ataque chocó con su defensa, y el poder puro abrió profundas fisuras en la tierra. Incluso con su fuerza combinada, los shinobi sintieron la abrumadora fuerza que los oprimía, y el peso de la ira de Bahamut empujó su muro al borde del colapso. Por un momento, pareció como si el mundo mismo pudiera terminar allí, la enorme magnitud del poder estaba remodelando el campo de batalla, abriendo cañones en el suelo y reduciendo el paisaje a un páramo. Pero cuando el polvo se asentó, los shinobi sobrevivientes permanecieron de pie, maltrechos pero intactos, con la respiración agitada mientras observaban el mundo cambiado que los rodeaba. La bestia se cernía sobre ellos, un recordatorio de la batalla que aún estaba por librar, de los poderes antiguos una vez más desatados sobre la tierra. Salto de línea. La mirada de Butsuma Senju se oscureció al mirar hacia el horizonte amenazador, con nubes bajas que se agitaban en tonos de carbón y rojo sangre, como si el cielo mismo estuviera advirtiendo de la tormenta que se avecinaba. Su corazón latía con fuerza, cada latido era un recordatorio constante de los peligros que sus hijos enfrentaban en el campo. El silencio de la noche solo amplificó su inquietud. Incluso los pájaros habían enmudecido, sus cantos reemplazados por una quietud inquietante que envolvía el campamento como un sudario. ¿Qué está pasando? La pregunta rondaba en su mente, pero ya sentía la respuesta, un conocimiento instintivo que latía en su interior. En algún lugar, sus hijos estaban en medio de algo catastrófico. Armándose de valor, respiró profundamente y dejó de lado sus ansiedades. Butsuma salió de la tienda, con una expresión de determinación férrea en el rostro. El aire frío de la noche le acarició la piel y le trajo consigo el leve olor metálico de la sangre, un olor que con demasiada frecuencia acompañaba sus vidas. El guardia que estaba afuera se sobresaltó, sorprendido por la repentina aparición de Butsuma. Su postura se enderezó al instante. Senju-sama, balbuceó el guardia, las palabras casi se le trababan entre sí en la prisa por expresar su respeto y confusión. Reúne un pelotón de inmediato, ordenó Butsuma, con voz firme como una piedra. Pasó junto al guardia sin siquiera mirar atrás, sin dejar lugar a preguntas o vacilaciones. Cada paso que daba resonaba, haciendo eco contra las paredes del campamento mientras avanzaba con determinación implacable. Su sombra se extendía a lo largo del camino, una figura oscura proyectada bajo el cielo tormentoso. El guardia dudó un momento, con un destello de preocupación en los ojos, mientras observaba la figura de Butsuma que se alejaba. Las líneas de preocupación en el rostro de su líder eran inconfundibles. Sin embargo, se recuperó rápidamente y asintió bruscamente. Sí, señor. Respondió, y salió corriendo a reunir al pelotón.
El campamento cobró vida y los susurros de inquietud se extendieron entre los soldados, quienes notaron la tensión que se aferraba a la postura de Butsuma. Mientras Butsuma seguía adelante, el peso de cada paso parecía reflejar la carga de su responsabilidad, su deber como padre y como líder que lo oprimía como una capa de hierro. Pensó en sus hijos. Hashirama, con su espíritu gentil y su corazón visionario, la feroz lealtad y disciplina de Tobirama, e Itama, el más joven, con su espíritu brillante que no se vio quebrantado por las dificultades que había visto demasiado joven. Sus rostros permanecieron en su mente, y con ellos, el legado de Senju, uno que vería mantenido, sin importar el costo. Apretó los puños y se clavó las uñas en las palmas. No dejaré que les pase nada. El juramento ardía en su interior, feroz e inquebrantable, como un fuego atizado contra el frío de sus huesos. Sintió un impulso primario de protegerlos de cualquier tormenta que se avecinara, de enfrentar el peligro inminente de frente, sacando fuerzas de una fuente que rara vez mostraba. Mientras marchaba hacia el pelotón que se estaba reuniendo, la sola presencia de Butsuma avivaba a sus hombres, que percibían la intensidad que emanaba de él, un raro atisbo de los miedos que rara vez expresaba. Los soldados se alinearon en rápida formación, con los ojos fijos en él, una mezcla de lealtad y aprensión reflejándose en sus miradas. Ellos también sentían la atmósfera cargada, un peso casi físico que los oprimía. Era como si la tierra debajo de ellos contuviera la respiración, esperando el torrente que se avecinaba. Salto de línea. El campo de batalla quedó en silencio tras la llegada del Bahamut, las alas de la bestia taparon la poca luz que quedaba y proyectaron una sombra tan espesa que parecía el fin de los días. El humo se elevaba en espirales, enroscándose alrededor de la enorme figura del Bahamut como si se inclinara ante la magnitud de su presencia. Sus escamas eran de un negro intenso, como la obsidiana, y reflejaban indicios de un rojo oscuro que latían como venas fundidas en su carne. Cada aleteo enviaba ondas de choque por el aire, ondulando las nubes y sacudiendo el suelo desgarrado que había debajo. Gary se paró sobre la tierra quemada, con los ojos muy abiertos, con una mezcla de asombro y deleite, mientras contemplaba la enormidad de la antigua bestia. El viento azotaba a su alrededor, tirando de su capa y su cabello mientras miraba a la criatura que de alguna manera había invocado. En su expresión no había miedo, solo el hambre ardiente de la ambición satisfecha. Dime, llamó Gary, su voz apenas audible por encima de la respiración baja y retumbante del dragón. ¿Con qué nombre me dirijo a ti? La bestia bajó un poco la cabeza y sus enormes ojos, como charcos de magma, abrasaron a Gary con un peso que parecía el aplastamiento de montañas. Soy Tipollos, tronó, su voz resonaba con la profundidad de incontables siglos. Rey de las bestias, destructor de eras pasadas. Eres afortunado, mortal, de que yo responda. Gary sonrió, sin inmutarse por las siniestras palabras del Bahamut. Agoromo Gary, declaró con orgullo, levantando la barbilla y manteniendo una postura firme frente al aura abrumadora del dragón. Tipollos entrecerró los ojos y algo antiguo se agitó en ellos mientras miraba a Gary. Agoromo, tienes un leve rastro de poder que me recuerda a alguien que conocí hace mucho tiempo. Una criatura cuyos sueños de paz siempre fueron un deseo vacío. No soy descendiente del sabio de los 6 caminos, interrumpió Gary con voz firme, pero mi familia se ha dedicado a su legado, sirviendo desde las sombras. Solo que, a diferencia del sabio, yo no busco la paz por la paz misma. Contigo, Tipollos, seré lo suficientemente fuerte para poner este mundo en su lugar. Pondré orden por la fuerza, sin necesidad de sus sueños insensatos de comprensión. Tipollos se rió, con un estruendo lento y atronador que hizo temblar el suelo bajo sus pies. No me importa lo que hagas con este mundo, Agoromo Gary. Mi vínculo se cumple con mi simple invocación. Tú ordenas, yo obedezco. La indiferencia del dragón tenía cierta finalidad, un frío recordatorio de su vasto e inquebrantable poder. Gary asintió, satisfecho con la lealtad desinteresada del Bahamut. Entonces, comiencen por eliminar a los que quedan ahí abajo, ordenó, mirando hacia los maltrechos restos de las fuerzas de la coalición. Sus ojos brillaban con crueldad. No dejen a nadie con vida. La mirada de Tipollos cambió de dirección y un destello rojo se encendió en sus ojos mientras observaba la tierra que se extendía a sus pies. Ah, murmuró, con una leve sonrisa que se dibujó en sus fauces escamosas. Parece que no has tenido éxito del todo, Agoromo Gary. Hay supervivientes, liderados por un niño con un poder que no he visto en siglos. Gary frunció el ceño y la confusión y la irritación se reflejaron en su rostro. ¿Un niño?
Tipollos asintió lentamente, sus ojos penetrantes detectaron a Kuragari, que se encontraba abajo, de pie frente a la coalición dispersa, rodeados por una barrera de chakra índigo brillante. Mantuvo la barrera firme, con la mirada fija en la siniestra bestia que estaba arriba. Salto de línea. ¿Quién eres? Preguntó Madara, con una mezcla de sorpresa y aprensión en su voz mientras miraba a Kuragari. Un joven shinobi, rebosante de poder incalculable, estaba frente a ellos, protegiéndolos de una criatura que podía aplastar montañas. Kuragari giró levemente la cabeza, sus ojos oscuros brillaban con una calma extraña e inquietante. Váyanse ahora, ordenó, su voz apenas se elevaba por encima de un susurro, pero tenía un peso que exigía obediencia. Lo detendré. Rei dio un paso adelante, con voz temblorosa. Kuragari, no me digas que estás. La mirada de Kuragari se volvió brevemente hacia ella, suavizándose por un momento antes de endurecerse nuevamente, con su resolución firme. No es una petición. Es una advertencia. Daisuke lo miró con una mezcla de orgullo y pena, reconociendo la determinación que alguna vez le resultó familiar, pero que ahora estaba mezclada con un matiz extraño que lo inquietaba. ¿Qué te pasó, Kuragari? Preguntó, aunque no estaba seguro de querer la respuesta. Los ojos de Kuragari brillaron con algo frío e implacable. Ascendí, respondió simplemente, volviéndose hacia el dragón, con su atención fija. Desapareció en un destello de sombra y reapareció a pocos metros de Tifoyo, su forma era como una pequeña llama oscura en la inmensidad de la presencia de la bestia. Con un solo movimiento fluido, desenvainó su arma y un silencioso zumbido de poder reverberó en el aire. Abajo, Daisuke apretó los puños y se dio cuenta de algo sombrío. Ese no es el chico que entrené, este poder, esta transformación, ya no está de nuestro lado. Mientras Kuragari se preparaba para enfrentarse a Tipollos, un silencio terrible se apoderó del campo de batalla, como si la tierra misma contuviera la respiración. Incluso el humo pareció detenerse y girar lentamente a su alrededor, atrapado entre el inmenso poder del Bahamut y la extraña y espeluznante calma del solitario shinobi. Kuragari se interponía entre el dragón y las fuerzas de la coalición, una figura solitaria que blandía una oscuridad que el propio Tipollos no había visto en siglos. Se hizo un silencio mientras Tipollos reflexionaba sobre su próximo movimiento, sus ojos brillaban con cautela y emoción ante un desafío inesperado. Y muy abajo, los shinobi restantes observaban, con un solo pensamiento resonando en todas sus mentes. ¿Es Kuragari su salvador, o su perdición? Salto de línea. El aire estaba cargado del acre olor a tierra quemada, los restos de energía cruda y destructiva aún irradiaban del paisaje humeante. Los árboles carbonizados se erguían como centinelas esqueléticos ante la devastación provocada por los dos guerreros, Kuragari y Gari, cada uno maltrecho, ensangrentado, pero inquebrantable. Sombras y luz, furia y determinación, chocaron como titanes, sus voluntades chocaron como si quisieran desgarrar el tejido mismo del mundo. Gari flotaba sobre el suelo, con un halo de energía radiante que latía a su alrededor, iluminando el caos con un brillo etéreo. Su respiración era entrecortada, cada inhalación y exhalación cargada con el peso de su convicción. Kuragari, escupió, su voz resonando con una finalidad sombría. Este poder que ejerces es una abominación, una distorsión de todo lo sagrado. Encadenarías al mundo en la oscuridad solo para satisfacer tu ego engañado. Kuragari lo miró desde abajo, su silueta envuelta en sombras que se retorcían como serpientes. Sus ojos brillaban, un hambre voraz ardía en su interior. ¿Sagrado? Se burló, con la voz llena de desprecio. El poder en sí mismo es sagrado. Y lo ejerzo sin restricciones, sin límites. Tu visión de la paz, se burló, no es más que el sueño de un niño, un frágil espejismo en un mundo que anhela el dominio. Se lanzó hacia arriba con una velocidad cegadora y su puño se estrelló contra el aura de Gari con una fuerza que resonó como un trueno. Gari apenas logró mantenerse firme, apretando los dientes cuando sus energías chocaron y el aire tembló por el gran impacto. La batalla se reanudó con renovada intensidad, y cada golpe resonaba como el tañido de una campana apocalíptica. Con cada puñetazo y cada patada, se abrían cráteres en la tierra y se abrían profundas grietas en las laderas de las montañas. La tierra misma mostraba las cicatrices de su odio, desgarrada y retorcida por la furia implacable de su combate. Tipollos, en lo alto, observaba con sombría indiferencia, entrecerrando sus ojos ancianos ante lo que ocurría a continuación. La bestia, Bahamut, había presenciado incontables conflictos, pero esta batalla apestaba a algo más oscuro, más insidioso. El poder era una cosa, pero aquí, la ambición y la rabia danzaban juntas en una grotesca burla del honor.
Estos dos mortales, cada uno corrompido por su deseo de dar forma al mundo, lo reducirían a cenizas si eso significaba doblegarlo a su voluntad. La risa de Kuragari llenó el aire, oscura y desquiciada. Se inclinó para recibir el siguiente golpe de Gary, girando para desviar el golpe antes de golpear con su propia rodilla las costillas de Gary con un crujido repugnante. Vamos, descendiente de Agoromo, se burló, viendo a Gary hacer una mueca de dolor mientras se tambaleaba hacia atrás. ¿Eso es todo lo que tu alardeada línea de sangre tiene para ofrecer? Esperaba más del que salvaría a este mundo. Una sonrisa oscura se dibujó en los labios ensangrentados de Gary, desafiante incluso en medio del dolor. ¿Crees que todo lo que tengo es fuerza, Kuragari? Se enderezó, sus ojos feroces con una resolución inquebrantable. No. Lo que tengo es un propósito más grande que yo mismo. Eso es algo que nunca podrás entender. Reunió su chakra, su cuerpo resplandeció mientras la energía divina se encendía a su alrededor en un estallido brillante de plata. Arte divino. Rayo del dios sol. Un rayo de luz concentrada brotó de sus manos, lanzándose hacia Kuragari a una velocidad vertiginosa. Kuragari levantó el brazo y las sombras se arremolinaron a su alrededor en un denso y oscuro vórtice. Arte oscuro. Bombardeo de sombras. Desató un torrente de energía ennegrecida para enfrentarse de frente al ataque de Gary. Las energías colisionaron en una magnífica explosión, una violenta tormenta de luz y oscuridad que sacudió los cielos. La onda expansiva atravesó el campo de batalla, arrancó árboles y hizo que rocas cayeran de las laderas de las montañas. En el temblor posterior, una espesa nube de polvo quedó suspendida en el aire, ocultando a los dos guerreros. Por un momento, reinó el silencio, y solo el débil crujido de la energía que se desvanecía perturbó la inquietante calma. Entonces, a través de la neblina, se escuchó la voz burlona de Kuragari. Acéptalo, Gary. Este mundo siempre ha pertenecido a aquellos lo suficientemente fuertes como para reclamarlo. Hablas de salvarlo, pero solo buscas subyugarlo con tu retorcido sentido de la justicia. Desde las profundidades del polvo, Gary dio un paso adelante, con el pecho agitado y los ojos iluminados por una feroz determinación. Confundes mi resolución con debilidad, respondió con voz firme y resuelta. Lo que busco es equilibrio, no caos. El mundo no necesita un tirano, necesita a alguien dispuesto a soportar el peso de su supervivencia. Sin decir una palabra más, Gary se impulsó hacia adelante, su velocidad era cegadora cuando se encontró con Kuragari una vez más. Sus puños chocaron y la fuerza de su colisión envió ondas de choque que se extendieron hacia afuera. Kuragari gruñó y desató una andanada de golpes, cada uno alimentado por su abrumador odio y desdén. Gary contraatacó con precisión tranquila, desviando los golpes con movimientos practicados, y sus propios ataques aterrizaron con una fuerza aplastante. Pero Kuragari era implacable. Impulsado por su oscura ambición, golpeó con una intensidad que parecía desafiar los límites humanos. Su puño se estrelló contra la mandíbula de Gary, que salió volando hacia atrás, pero Gary se retorció en el aire y aterrizó de pie con una resistencia feroz. Un destello de irritación cruzó el rostro de Kuragari. ¿Sigues de pie? Déjame mostrarte cómo es el verdadero poder. Extendió el brazo y las sombras se enroscaron a su alrededor, tomando forma de tentáculos dentados y letales que atacaron a Gary con precisión mortal. Gary giró, esquivó la primera oleada y contraatacó con una explosión radiante de energía que atravesó la oscuridad. Cerró la distancia entre ellos y asestó una patada brutal que hizo que Kuragari se tambaleara hacia atrás. Kuragari escupió sangre y una sonrisa torcida le dividió el rostro. Solo estás prolongando lo inevitable. Quizás, respondió Gary con voz firme. Pero algunas cosas sí que merecen la pena, incluso contra monstruos como tú. Con un rugido furioso, Kuragari reunió la oscuridad a su alrededor, formando un enorme y arremolinado vórtice de sombras. Arte oscuro. Dominio absoluto. Gritó, el vórtice se expandió hacia afuera, amenazando con consumir todo a su paso. Gary entrecerró los ojos, preparándose. Apretó los puños, convocando las últimas reservas de su chakra, su aura ardía con una intensidad cegadora. Arte divino. Ascenso del sol. Una esfera imponente de luz radiante se formó sobre él, alejando la oscuridad que se acercaba. Con un último grito desafiante, arrojó la esfera a Kuragari, los dos ataques chocaron en una explosión cataclísmica de luz y oscuridad. El mundo que los rodeaba pareció desmoronarse cuando las energías en conflicto se encontraron, desgarrando el paisaje y partiendo a los cielos. Por un instante, el tiempo mismo pareció contener la respiración y la tierra tembló bajo el peso de su choque.
Cuando el polvo empezó a asentarse, ambos combatientes permanecieron de pie en el centro de la devastación, maltrechos y magullados, pero decididos. El campo de batalla era ahora un páramo, lleno de cicatrices y destrozado, un testimonio de la ferocidad de su lucha. Gary se enderezó, respirando con dificultad, con una luz cansada pero triunfante en los ojos. ¿Eso es todo lo que tienes, Kuragari? Se burló, aunque el cansancio era evidente en su postura. El aura oscura de Kuragari parpadeó, su pecho se agitó mientras sonreía, sus ojos se llenaron de una intensidad salvaje. No, estoy lejos de terminar. Ambos sabían, sin palabras, que esta batalla era la culminación, un momento que decidiría el destino de su mundo. Y cuando se enfrentaron una vez más, el aire crepitaba con una tensión renovada, se prepararon para darlo todo, impulsados por visiones de un futuro moldeado a su propia imagen. Con un rugido que resonó en el paisaje destrozado, se abalanzaron uno contra el otro, su choque final estaba a punto de determinar el futuro de todo lo que les esperaba. Salto de línea. Daisuke frunció el ceño, con la mirada fija en el paisaje desolado que se extendía frente a él, y las consecuencias del caos todavía se reflejaban en el aire. El paisaje, que alguna vez fue vibrante, ahora era un cementerio de tierra quemada y sueños destrozados. El acre olor de los restos carbonizados se aferraba a sus sentidos. Cada árbol retorcido y cada cráter del suelo eran testigos de la violencia que había desfigurado su mundo, un duro recordatorio de la batalla que se desarrollaba ante él. ¿Qué le está pasando a ese chico?, se preguntó, mientras el miedo se apoderaba de sus pensamientos como una sombra. Los recuerdos lo invadieron, recordándole la primera vez que se encontró con Kuragari, vagando por las calles del pueblo, con los ojos cargados de una tristeza que apenas comprendía. En ese fugaz momento, había descartado el oscuro comportamiento del chico como mera juventud, un alma atribulada que buscaba su camino. Pero ahora, con el peso del arrepentimiento presionándolo pesadamente, no pudo evitar preguntarse, ¿qué hubiera pasado si hubiera tendido la mano en ese entonces? ¿Qué hubiera pasado si hubiera ofrecido una mano para guiarlo? ¿Se podría haber evitado la oscuridad que envolvía a Kuragari? Mientras observaba la destrucción que lo rodeaba, la realidad se apoderó de su pecho como si fuera plomo. Este ya no era el chico que había conocido. Era una tempestad desatada, una fuerza empeñada en la destrucción. Daisuke comprendió ahora que Kuragari se encontraba al borde de algo terrible. Un descenso hacia una oscuridad que podría consumir no solo a él, sino al mundo mismo. El pensamiento le retorció dolorosamente el corazón. Estaba a punto de enfrentarse a un chico al que una vez había guiado, ahora transformado en una potencial pesadilla para la existencia. Reaparecieron fragmentos de su pasado, recuerdos teñidos de nostalgia y tristeza. Daisuke recordó las innumerables conversaciones que compartieron, momentos que lo llenaron de esperanza. Recordó una ocasión en la que Kuragari se había sincerado con él y le había expresado su deseo de ser su protector, un deseo que él creía noble y puro. ¿Sabes, Sensei?, había dicho Kuragari, con los ojos iluminados por la aspiración, he oído hablar de ti. Nunca supe que fueras tan increíble. El clan te admira para que los defiendas de todas las amenazas. Siempre han tenido plena fe en ti. Me pregunto, ¿qué te hizo elegir protegerlos? En ese momento, Daisuke había admirado la pasión de Kuragari, pero ahora esas palabras se sintieron como un cruel giro del destino. ¿Fue la familia, el amor o alguna otra razón incomprensible? Honestamente, no me importa. Pero debo decirte que te envidio. Tú, eres mi objetivo, Sensei, un objetivo que alcanzaré. Seré el miembro más poderoso de este clan y los protegeré hasta mi último aliento, sin importar el costo. El fervor en la voz de Kuragari había encendido una chispa de orgullo en Daisuke, pero ahora, resonaba como un oscuro presagio. Lo que alguna vez había sido ambición se había transformado en algo monstruoso. Un hambre insaciable de poder que amenazaba con aniquilar todo lo que Daisuke apreciaba. Sacudió la cabeza para disipar los recuerdos que lo atormentaban y volvió a concentrarse en el campo de batalla. El aire estaba cargado con la energía persistente de su enfrentamiento. ¿Qué te pasó, Kuragari?, susurró Daisuke, mientras la angustia se cerraba alrededor de su corazón como un tornillo de banco. Apretando con fuerza su espada, se armó de valor para enfrentarse a la creciente oleada de desesperación. Su clan dependía de él y estaba decidido a protegerlo, sin importar el coste. Había visto a demasiadas personas caer ante la seductora tentación del poder. Individuos cegados por la ambición, dispuestos a arrasar con todo lo que se cruzara en su camino. La imagen de Kuragari, ahora corrompido, despertó en él una feroz determinación. Salto de línea.
La explosión se calmó en un silencio espeluznante, dejando atrás un paisaje desolado y estéril que parecía resonar con los fantasmas de lo que una vez prosperó. Kuragari se encontraba en el centro de la devastación, con una expresión impasible, pero la agitación en su interior era palpable. Los restos de una vida vibrante yacían dispersos a su alrededor como sueños destrozados, cada fragmento era un recordatorio de la vitalidad que había sido borrada con un movimiento de su mano. Se sentía como si su propia existencia hubiera consumido el mundo que lo rodeaba, una oscuridad que extinguió los últimos destellos de esperanza. «Podrías haber sido un poderoso aliado para sanar este mundo», murmuró, con voz baja y contemplativa, teñida con una inquietante mezcla de arrepentimiento y satisfacción. El reluciente manto de chakra que una vez lo había envuelto parpadeó y se desvaneció, dejándolo expuesto al aire crudo, cuyo calor contrastaba marcadamente con la frialdad que se instaló en su pecho. «Es agotador, ¿no? Lástima que la paz tenga que esperar unos años más». La ironía de sus palabras flotaba pesadamente en el aire, un cruel giro del destino que él había forjado. Aplastar. El sonido repentino rompió el silencio, una punzada repugnante que tomó a Kuragari desprevenido. Una mano le atravesó el pecho desde atrás, su calor contrastaba con el frío que lo envolvía. «Te lo advertí, ¿no? Con el tiempo, tu poder se desvanecería y yo prevalecería». «Es inevitable», dijo una voz llena de burla, una voz que era a la vez familiar y extraña, que encendió una llamarada de incredulidad dentro de Kuragari. «¿Pero cómo?», exclamó Gary, luchando por hablar mientras el cálido hilo de sangre escapaba de sus labios, manchando la tierra debajo de él. «¿Quién sabe?», respondió Kuragari, con una sonrisa maliciosa extendiéndose por su rostro y la satisfacción encendiéndose en sus ojos como fuego en la oscuridad. Fue un momento de triunfo, un placer perverso por su propia traición. Con una fuerza brutal, retiró el brazo y dejó que Gary se desplomara sobre la fría tierra, convertido en un cascarón roto del guerrero que había sido en el pasado. La mano empapada de sangre brillaba bajo la luz del sol cada vez más tenue, un siniestro recordatorio de la violencia que había ocurrido, evidencia de una batalla que no solo se libró con armas, sino con voluntades enfrentadas en una lucha épica por el poder. «Es un nuevo día para este mundo», suspiró Kuragari, con una sonrisa escalofriante dibujada en su rostro mientras inhalaba el aire acre, teñido del olor metálico de la sangre y el humo. Cada respiración era un testimonio de su victoria, una declaración del caos que desataría. El sol empezó a oscurecerse sobre él y arrojó una sombra siniestra sobre el campo de batalla. Su luz se apagó como una vela antes de una tormenta. Kuragari se deleitó con el momento y se deleitó con los restos de su triunfo. Se giró y miró fijamente a Tipollos, el gran mamut, cuya enorme figura se alzaba sobre ellos, con escamas que brillaban como plata fundida en la luz que se desvanecía. «¿Una maldición para el mundo, retumbó Tipollos, con una voz profunda y resonante, y cada palabra resonó con el peso de los siglos. Había cansancio en el tono del dragón, un reconocimiento del ciclo de destrucción que Kuragari había aceptado de buena gana. «Es una lástima que no estaré aquí para presenciar la conclusión de tu pequeño relato». Mientras el gran mamut comenzaba a desvanecerse en el éter, agotado por la inmensa tensión del conflicto, la mirada de Kuragari volvió a posarse en el cuerpo sin vida de Gary, sin dejar de sonreír. Se tomó un momento para saborear la victoria, para sentir el poder que lo atravesaba como una tempestad, libre y sin ataduras. Cada latido del corazón repetía un mantra de dominio y desesperación, una melodía de pérdida que resonaba en el vacío del campo de batalla. «Es hora de volver a casa», declaró, y esas palabras fueron un último adiós a la vida que había conocido. Se alejó del campo de batalla, un crisol que había dado origen tanto a su oscuridad como a su fuerza, y avanzó. Cada paso resonaba con un eco de finalidad. La atmósfera opresiva se movía a su alrededor, cargada con el olor a humo y descomposición, que se arremolinaba como una entidad viviente que se aferraba a su piel.